Oye, País, buenas noches, oye, País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión, vamos a analizar los temas de interés nacional e internacional. Ya no hay horas pico. En Santo Domingo, en Santiago me dicen que el caos también es infernal del tránsito. Antes uno decía, bueno, cuando están los colegios abiertos, entre 7:15, 7:30 de la mañana hasta las 8:30, la ciudad, el casco central se vuelve un pandemonium. Cruzar cualquiera de los puentes del lado oeste hacia la capital, sea el Francisco J. Peinado, sea el de la 17, sea el Juan Bosch, sea el Puente Duarte, sea el de la bicicleta, sea el flotante. Es un pandemonio. 2 horas se pierden fácilmente. Entrar a la capital desde el sur, por la 6 de noviembre, es otro caos. Y el malecón ni se diga. Porque puede ser por la 6 de noviembre, puede ser por el malecón. Y entrar a la capital desde el Cibao, desde la parte norte, que ahí se confluyen los Alcarrizos, toda esa parte de ahí arriba, de la parte norte de la capital, es otra desgracia. Pero ya la capital, esas son las horas picos. Las horas de entrada a la ciudad y después las horas de salida de la ciudad, entre 5 y 8 de la noche. Ya que va, cualquier hora es hora pico y además de ser hora pico, es una hora donde los agentes de la autoridad, de la DGCET, lo hacen más imposible, más tedioso, más incómodo, más molesto, entaponan más. Yo he llegado a pensar muchas veces, y lo confieso, de que es un plan preconcebido para que se consuma más combustible, y como los combustibles provocan impuestos, de los impuestos vive el gobierno, quieren que se consuma mucho combustible. En los tapones, en los entaponamientos ahí cerrados, que la gente también se moleste y se irrite, y de indicarle la autoridad es la que sabe, hace, dice y torna y vira. Todo eso es posible, uno puede pensar cualquier cosa, uno puede pensar lo que le da la gana, porque es inexplicable muchas veces lo que ocurre. Y eso es todos los días, entran más vehículos al parque vehicular de la ciudad, del país. Una cosa, una locura. Estaba viendo un reportaje la noche de este lunes sobre la remodelación que se hizo, que se ha concluido una nueva etapa de lo que se llama la Duarte con París, que ya no abarca solamente esta esquina emblemática de la Duarte con París, sino que viene de la Duarte desde la 27 de febrero, un tanto hacia arriba y un tanto hacia abajo, en varias cuadras, de cómo se ha desentado esta parte. Yo recuerdo que en la gestión de Roberto Salcedo, en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, se hicieron esfuerzos importantes para desarrabalizar esa parte. Se quitaron los buhoneros, se extendieron las aceras, se eliminaron los letreros que cruzaban de una calle a otra y que era una contaminación visual terrible. Y eso fue una lucha de años. Y cuando se llegó finalmente a la famosa, no Duarte con París, sino principalmente en la parte de la José Martí, entre la Duarte y la José Martí, en la París, y en la parte de la 27 de febrero, debajo del elevado, entre la Duarte y la José Martí, y toda esa zona ahí se tornó el caos, el cuello de botella. Imposible meterle mano a eso, porque si le metían mano a eso iban a provocar una explosión social allí. Cada vez más millares y millares de personas que venden y que van a comprar. Debajo del puente es una zona como del pequeño Haití. Muchos haitianos que venden de todo ahí, que venden ropa, que venden tenis, que venden comida, que venden artefactos eléctricos, electrodomésticos, baratos, de todo hay ahí. Y esto es un jolgorio de gente unos encima de otros, y de unos carteristas que te roban, y de discusiones y de ruido, de suciedad, una cosa terrible. Entonces, cuando yo vi este reportaje,
Después que se hizo la primera etapa de lo que fue la Duarte con París y pusieron las casetas, se arreglaron las calles, yo pasé un día por ahí, la única vez que he pasado. Y la verdad que vi, mira qué bien va esto. Y ahora vi un reportaje este lunes en la noche sobre cómo quedó la segunda etapa y cómo eso se ha ido ampliando y se ha ido rescatando, cómo se ha ido adecentando, porque es una zona altamente comercial, principalmente para gente de clase media hacia abajo, donde venden barato, donde venden de todo, donde no hay unas formalidades del comercio tan riguroso como en las grandes tiendas, en las plazas. Ahí la gente puede conseguir ropa usada, ropa nueva, variedades de cosas que nadie sabe cómo llegan o cómo entran, pero que están ahí. Y es una zona de alto comercio. Yo recuerdo cuando yo era joven, yo nací en la zona colonial, como ustedes saben, y la calle principal comercial de altura de High en República Dominicana, en Santo Domingo, era la calle del Conde. Después le seguían la Avenida Mella, la Duarte, eran ya más populosas. Entonces, pero no había toda esta rivalización que hay. El Conde se ha convertido en un desastre después de la peatonización, que uno entendió que el Conde iba a tener un brillo porque iba a ser una zona de confort para la gente poder caminar, para la gente que habían librerías, que habría un sitio para tomar un café, que habrían exposiciones de arte. Eso se ha rivalizado, eso es una asquerosidad y una bulla y un ruido y los edificios abandonados prácticamente, sin pintura, suciedad en la calle peatonal que hay ahí. Una cosa terrible, una cosa terrible. Ahora están arreglando la calle Duarte, la calle El Conde, la zona colonial, y no se supone que la calle El Conde tendrá alguna recuperación de este modo. Pero lo que hay ahí es terrible. Pizzerías, heladerías, en la calle se hace de todo. Eso es terrible, eso es terrible. La Avenida Mella pasó de ser donde estaban las tiendas principalmente le decían los turcos. Era la gente que venía del Líbano, que venía de Turquía, que venía de Medio Oriente, que vendía telas, que vivían ahí incluso en los segundos pisos y tercer piso. Las calles, la casa más alta era la de la Troya, el edificio de la Troya, 19 de marzo, con Avenida Mella en esa época. Después los demás tenían segundos pisos y ahí vivían muchos de estos nacionales extranjeros que hacían negocios y que habían instalado negocios en la Avenida Mella. Y la Avenida Mella es un punto intermedio entre el Conde y la Duarte. Después la Duarte, que era José Trujillo Valdés en su momento, tenía una isleta en el centro, se fue desarrollando y desarrollando y desarrollando como una arteria comercial importante. Y así se fue desarrollando esa zona, pero ya todo eso está rivalizado porque las plazas comerciales desplazaron las tiendas elegantes, las tiendas donde la gente de clase media alta y alta acudía a comprar. En las plazas incluso hay plazas de mayor jerarquía en cuanto a los precios y las cosas que venden de marcas. Pero las plazas se han abarrotado. Aquí en Blue Mall, comenzó por Acrópolis, está en Blue Mall, Plaza Central, que se ha especializado más en vender cosas de celulares y piezas de celulares. Agoramor, 360, Sanville. Son muchas las plazas que tenemos aquí en el polígono central, por así decirlo. Y hay otras plazas que ya no son tan comerciales del día a día, como Plaza Andalucía, Plaza Cataluña, donde hay una que otra tiendecita, pero también hay oficinas, un banco, una cosa. Hay de todo. Pero esas plazas han desplazado a las grandes plazas. Bueno, hay una plaza muy grande, que es la plaza, se ha hecho una plaza nueva en la Charles Sommer, que es la plaza, se llama Plaza Central, me parece que es,
que está frente a PriceMart. En esa plaza ahí está el Supermercado Nacional, Aligi y varias tiendas. Pero hay una plaza muy grande donde está Carrefour. Donde está Carrefour, ahí en el kilómetro 12, es como 10, kilómetro 10, ¿verdad, Twingo? Como 9:30, 10, sí, ahí donde está Carrefour. Es una plaza, se llama Plaza Duarte. Yo fui una vez ahí a buscar algo y esa plaza se ha convertido en un gigante también. Y así, de aquel lado, en la zona este, está Multicentro, ¿no? ¿Cómo se llama? Megacentro. Y así ha ido muchas plazas. Entonces han ido desplazando esas arterias comerciales. Por eso, el que se haya rescatado esta parte de la avenida Duarte, donde comencé mi comentario, me alegra mucho. Me alegra mucho, porque yo vi la Duarte cuando llegaba hasta la José Trujillo Valdés, que es la 27 de febrero ahora. Después de ir para arriba era Monte y Culebra y Cacata, y mucho Caliche, cuando era el Mejoramiento Social y María Auxiliadora. Y vi su avance, su progreso, y vi cómo se arrabalizó finalmente, y ahora al volver y tratar de ser rescatada como una vía interesante, comercial, me alegra sobremanera. Ojalá que esto se pueda mantener. Miren, la sanción que se ha impuesto a través de la famosa ley global Magnitsky, es una ley de los Estados Unidos que ellos han aprobado para establecer sanciones a personas que estén acusadas de asuntos de corrupción, de alta corrupción y o de violaciones a los derechos humanos. A quien le aplican esta ley, una ley del Departamento de Estado y del Departamento del Tesoro, en unas combinaciones que hay, primero le impiden a la persona que se le aplican la entrada a los Estados Unidos. O sea, no tienen calidad de visa ni capacidad para entrar a los Estados Unidos. Estamos hablando de extranjeros. Ningún norteamericano puede hacer negocios públicos oficialmente con ellos. No pueden tener cuentas de bancos en los Estados Unidos. No pueden tener propiedades en los Estados Unidos. Una serie de restricciones. Los Estados Unidos los excluye. No quieren saber de estas personas. Eso es que le aplican esta ley, es una sanción, además de lo que implica sacarte del concierto de cualquier operación con los Estados Unidos en un país de América. Que vive en Europa o por allá, por el Medio Oriente, eso es otra cosa, pero en América es duro. Tanto así que la visa de los Estados Unidos se considera un privilegio. El que te la quiten, un estigma. Es un estatus tener visa de Estados Unidos, para que ustedes vean cómo son las cosas. Esta ley se la han aplicado a 3 personas en República Dominicana. Ahora a Yagalain Rodríguez, ex procurador general de la República, a Ángel Rondón en el 2017, el empresario Ángel Rondón en el 2017, acusado del caso de corrupción de Odebrecht, y a Félix Bautista, el senador y dirigente político, antes del PLD, ahora de la Fuerza del Pueblo, bajo acusaciones de enriquecimiento ilícito y corrupción con fondos destinados a la recuperación de Haití, a la recuperación de Haití después del terremoto del 2010. Félix Bautista se le mencionó en esto, nunca fue juzgado por esto, pues los Estados Unidos entienden que él es responsable y culpable de esto y le aplicó esta ley. Son las 3 personas. Hay un caso que fue incluso una brutalidad y una grosería, como se hizo, que fue la suspensión de visa al entonces en ejercicio presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario. Y fue una grosería y un atropello, yo lo califico así, porque Roberto Rosario había hecho duros pronunciamientos contra lo que él consideraba una injerencia de los Estados Unidos
cuando se estaba manejando y discutiendo todo este tema posterior a la sentencia del Tribunal Constitucional 167-13 y después la ley 168-14, que establecía las formas de manejar el estatus de los migrantes en República Dominicana para dotarlo de documentación a los que eran elegibles. Y esto causó un revuelo en la República Dominicana y Roberto Rosario tenía posiciones muy duras, muy firmes en este sentido sobre el estatus de esos inmigrantes, de esas personas que no tenían documentación de República Dominicana, que alegaban el derecho a ser inscrito en los libros de nacimiento y obtener la nacionalidad dominicana. Y hubo una puja y Roberto Rosario hizo un par de pronunciamientos bastante serios y recibió la visita allí del entonces embajador de los Estados Unidos, tratando de imponerle cosas, y él, Roberto Rosario, un hombre que tiene a veces malas pulgas, le dijo que de ahora en adelante, cuando él quiera visitarlo o hablar con él de lo que fuera, tenía que hacerlo a través de la Cancillería, y lo mandó para la Cancillería. Estaba Andrés Navarro como canciller en esa época, lo mandó para la Cancillería. Usted es un funcionario extranjero, usted no tiene por qué venir a mí a decir tal cosa. Y Roberto Rosario. Eso provocó que días después, unas semanas después, llegara a las oficinas de Roberto Rosario, un alto funcionario de la Embajada de los Estados Unidos, enviado por el embajador, le pidiera su pasaporte y ahí mismo le estampó un sello de cancelada la visa. Tanto a su pasaporte personal como a su pasaporte oficial, porque es un funcionario del Estado Dominicano, el presidente de la Junta Central Electoral, a su pasaporte como funcionario, que también tiene una visa para entrar a territorio norteamericano, se le canceló las dos. Y esto provocó un escándalo bastante serio. Pues esto tuvo una connotación totalmente diferente. Eso fue una retaliación política, a mi modo de ver, del embajador. Se dio el chisme que metió al Departamento de Estado para proceder y hacer esta acción sobre Roberto Rosario. Y ese fue un caso. Los otros casos son relacionados con temas de corrupción. Ahora, yo planteo lo siguiente, sin ánimo de defender, juzgar o establecer responsabilidades o no sobre Jean Alain Rodríguez. Jean Alain Rodríguez está involucrado en un expediente que lo relaciona con acciones de corrupción en República Dominicana. Y ese expediente está en un proceso de los tribunales, un proceso de la justicia. Tuvo preso preventivo, con medida de coerción, se le varió la medida de coerción, está enfrentando un juicio, está acudiendo a las cortes. Este mismo martes tenía una revisión de su medida de coerción que había sido aligerada, de la cárcel al domicilio y del domicilio a permitírsele salir un par de días a la semana para ir a sus oficinas y hacer sus trabajos de abogado. Él ha estado muy activo en redes sociales y en contestaciones y en todo esto. Pero la ley dominicana, la Constitución de República Dominicana, la Constitución de Estados Unidos, la Constitución Universal establece que toda persona es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad. En el comunicado, los Estados Unidos tienen todo el derecho de permitir o no a quien les dé la gana que entren a su territorio. Perfectamente bien. Pueden aplicarle la ley Manistic, pueden aplicarle esta ley. Ponerle sanciones para que esa persona no pueda tener ningún tipo de vínculo comercial, tampoco con ciudadanos o con entidades comerciales o bancarias de los Estados Unidos. Ese es el derecho que tienen los Estados Unidos, claro. Lo que yo entiendo que no tienen derecho es haber consignado en un documento oficial que él está siendo privado de esos privilegios
porque es un corrupto que hizo esto, que hizo esto y que hizo aquello. Hasta que se pruebe lo contrario, él es inocente de esos cargos. Entonces los Estados Unidos, el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro han condenado a Jean Alain Rodríguez, lo que no ha hecho todavía la justicia dominicana. Si es culpable o no, ahí están los jueces y lo determinarán. El Estado dominicano, a través del Ministerio Público, que es el que representa a la sociedad dominicana y monta las acusaciones, le hizo una acusación, pidió medida de coerción, pedirá pena de prisión y sanciones pecuniarias. Y los jueces determinarán. Tendrá sus abogados de defensa y los jueces, como terceros imparciales, determinarán los grados de responsabilidad que tiene o de no responsabilidad. Por eso lo decide la justicia. Pero ya fue condenado en los Estados Unidos. Y esto tiene un componente importante. Primero, después de esa sanción fuerte, drástica, porque esta ley es fuerte y drástica y se hace público precisamente para que se sepa que los Estados Unidos hacen esto, habrá que ver la templanza que tendrán los jueces para poder enfrentar con un grado de independencia tal que se ciñan a las pruebas para poder decidir sobre la suerte de este ciudadano dominicano, Jean Alain Rodríguez, acusado de corrupción por una serie de delitos que van desde estafa, asociación de malhechores, todo, una cadena de delitos en varios ámbitos, por la construcción de la cárcel, por dinero que no aparecían, haber formado un comando de campaña con los recursos de la Procuraduría, todo esto que todos sabemos. Pues es la justicia la que tiene que determinarlo, señores. Porque si no pasa esto, y es la justicia que determina esto, eso que le está pasando a Jean Alain Rodríguez, señores, esto que le está pasando a él, mírense en el espejo, cualquiera le puede pasar igual. ¿Por qué razón los Estados Unidos tomó esta medida? ¿Qué información recibió? ¿Qué mecanismo de presión pudieran estar ejerciendo sobre el estatus jurídico de este proceso? ¿Por qué razón? ¿Qué mensaje quisieran enviar? Entonces, cada ciudadano tiene que verse en ese espejo, porque a cualquier ciudadano, el gobierno de los Estados Unidos, a través de su Departamento de Estado y su Departamento del Tesoro, está en la capacidad de hacer lo mismo, hacer lo propio y endilgarle una condena moral pública a nivel mundial. Eso es así, ¿eh? Eso es así. Y vuelvo y digo, no defiendo lo que el proceso de Jean Alain, ni a Jean Alain, ni lo que está haciendo la justicia, el Ministerio Público. No, eso lo determinarán los jueces. Lo que yo estoy hablando es de las consecuencias de una acción de esta naturaleza y sobre la base de qué se aplica esta decisión. Ese es mi comentario sobre este tema. Yo creo que es una situación excesiva. Yo creo que es una situación de una condena que como ciudadano de otro país es excesivo. Pero el imperio es el imperio. El imperio es el imperio. Ya veremos qué pasa. Permítame la pausa. El Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó al ex procurador de la República Dominicana, Jean Alain Rodríguez, a su esposa y sus hijos por las acusaciones que pesan en su contra sobre apropiación de fondos públicos, una acción dada a conocer con motivo del Día Internacional contra la Corrupción, la cual también abarcó a más de una treintena de personas, incluidos exfuncionarios haitianos.
El presidente Luis Abinader anunció la creación de una unidad antifraude para investigar casos de defraudación al Estado. La información dada a conocer en la conferencia de los Estados partes en la Convención de Naciones Unidas vía un video en el que además destacó la conformación de un equipo legal para recuperar fondos públicos desviados ilícitamente. Al menos 10 empleados del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, han sido suspendidos por el caso Transcor Latam. Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Públicas, informó que los suspendidos son integrantes del Comité de Compras y Peritos que actuaron en la irregular contratación de un servicio de modernización, ampliación, supervisión y gestión del sistema integral del Centro de Control de Tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo. La vicepresidenta Raquel Peña anunció la puesta en marcha del Sistema Nacional de Alerta de Prófugos, Rebeldes y Condenados, que tendrá como fin capturar a las personas que deben estar bajo arresto cuando éstas intentan solicitar servicios o documentaciones en instituciones del Estado. Tras encabezar la reunión de seguimiento a la seguridad ciudadana, la vicemandataria indicó que la Fuerza de Tarea Conjunta ha iniciado este mecanismo con el fin de garantizar el arresto de personas cuando éstas se presenten en cualquier institución pública, como la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET, la Junta Central Electoral, la Dirección General de Pasaportes, el Ministerio de Interior y Policía en lo que respecta al porte y tenencia de armas de fuego, así como a otros ministerios como Obras Públicas, las EDES, Impuestos Internos y otras. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Qué bueno que me acompañan en este conversatorio de cada semana con Carlos Cuello para pasar revista a los temas de la economía nacional e internacional. Dice el Ministerio de Economía que más o menos se cubren los gastos que tiene la clase trabajadora, principalmente, con los ingresos que recibe para enfrentar los costos de la canasta familiar. Carlos me explicó los otros días que aquí hay como 4 canastas familiares, dependiendo los niveles de ingresos y dependiendo la conformación de esas familias. Ahora, esto que dice el Ministerio de Economía y Desarrollo de República Dominicana, ¿qué significa? Que estamos más o menos cubriendo con lo que recibimos, que nos falta un chin, que el pluriempleo es lo importante, que con un salario se puede o no se puede. Dígale usted, don Carlos Cuello, buenas noches. Buenas noches, don Rudy. Mire, es difícil poder precisar que con los ingresos que recibe una persona o una familia van a cubrir sus necesidades, van a cubrir la canasta familiar. Muy difícil porque usted y yo podemos generar los mismos ingresos y no vamos a hacer las mismas asignaciones. Claro. Por ejemplo, yo no fumo, no voy a asignar recursos a la fuma. Pero los que fuman
Los vicios tienen prioridad porque los vicios dominan Así es. al consumidor, ¿no? Y si trabajo yo solo, trabaja también mi esposa en la casa, como es familiar, tiene otro nivel también. Entonces, ahí hay que ver el asunto. Los gustos y preferencias de los hogares no son iguales. Lo otro, y esto es una precisión metodológica, es que el levantamiento de la encuesta que sirve de base para generar el índice de precio del consumidor y calcular la inflación, que es la canasta familiar, ¿no? Esa canasta se determina en base a los gastos de un hogar promedio en la República Dominicana, con 2.8 personas. Sí, 3 personas, 4 personas. Digamos que 3, porque no existe 2,5, no existe media persona. Sí. Entonces, fíjate, cuando se hace ese cálculo, se está partiendo de que de esas personas que componen ese hogar, por ejemplo, un hogar de 2 personas, una pareja, ¿no? Bueno, pero los 2 pueden estar trabajando. Claro. Entonces, no es correcto calcular que el salario mínimo promedio no cubre la canasta familiar. Habría que hablar del ingreso familiar. Amén de que cuando se habla de ingreso no es lo mismo que salario. No, claro que no. La familia puede tener ingresos procedentes de remesa, por ejemplo. Sí. Y eso no se contabiliza como salario O de un chiripeo por ahí que no es un salario, sino que me gané estos 2,000 pesos en una cosa que hice por ahí. Bonificaciones. Compensaciones marginales. Cobertura de seguridad social. O sea, el ingreso es algo muy diferente al salario. Entonces, por eso el Ministerio de Economía hace la precisión de que el ingreso promedio de los hogares, que es lo que ellos utilizan para medir la pobreza, ¿no? Estaría cubriendo un 81.2% de lo que es de la canasta, ¿no? El ingreso promedio de los hogares. Y no es lo mismo si tú tienes una energía eléctrica subsidiada, si pagas un alquiler de casa, si tienes un hijo o 2 hijos en la escuela pública o en la escuela privada. Que te están haciendo una transferencia. Es lo que te estoy diciendo. O sea, es muy complejo, como tú dices. Y esa transferencia es parte del ingreso. Claro. No, eso sí es parte del ingreso. Claro. Es un ingreso fijo. Claro. Entonces, fíjate, en el año 2020, el año de la pandemia, apenas cubría el 71.3%. O sea que ha ido mejorando la cobertura del ingreso de los hogares con relación a la canasta familiar. Tú decías ahorita que la canasta hay varias, pues la verdad, porque tú no puedes poner en la canasta de la gente que recibe ingresos moderados, compararla con la canasta de los que reciben ingresos altos, ¿no? Por eso en la recolección, en el procesamiento de la información y la presentación de los datos, ¿se hacen promedios? Se incluyen 5 canastas. Ok. O sea, la más baja, quintil 1, como son 5 quintil, ¿no? Le llama a cada uno, ¿no? Entonces, fíjate, la de quintil 1 está en 25.908,60. Ese era el monto que tenía en enero a comenzar el año. Ahora estaría en 26.574. Obviamente que esa canasta subió unos 665 pesos, un 2.556%. Son 5 quintiles, voy a pasar a la superior, ¿no? La superior, que en el 2023, 71.189. En noviembre, estábamos hablando de 72.677. O sea, de enero a noviembre. Un incremento de 1.488 para un 2%. La canasta promedio, que ya esa es la que se junta todo y saca un promedio, exacto, para tener una idea más. Que es la que se utiliza para calcular, de hecho, la inflación, aunque se calcula también el impacto de la variación de precios por diferentes sectores de ingresos, pero la que se utiliza generalmente es la canasta promedio, ¿no? Esa canasta promedio en enero era de 43.485 y en noviembre esa canasta cerró en 44.513. Estamos hablando de un incremento de 1.028 pesos, un 2.36%. O sea, fíjate que una cosa, repito, es la canasta familiar y otra cosa es el salario mínimo promedio, que muchas veces es el que se utiliza, ¿no? Por ejemplo, la inflación, según el Banco Central, el último reporte, que ya solamente falta un mes, ¿no? Falta el mes de diciembre que va corriendo. Fue de un 4% precisamente la interanual, o sea, de noviembre a noviembre, ¿no? Pero la acumulada es de un 3%. Todo luce indicar
que se podrá lograr el objetivo, digo, ya está logrado el objetivo meta inflación, porque por más que se dispare este mes, no le va a agregar, no la va a subir de un 3 a un 4, que es el acumulado de 3 apenas, ¿no? Claro. Y por eso el Banco Central ha flexibilizado su política monetaria, ¿no? Y aun cuando en este mes todos sabemos que cuando más dinero circula en la economía dominicana, pero es difícil ya que esa inflación se vaya de la mano. Se espera incluso que la política monetaria puede seguir flexibilizándose, ¿no? Es casi seguro que Estados Unidos también para el año que viene comience a reducir su tasa de interés, que es uno de los problemas, como ya explicamos en el programa anterior, que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta, ¿no? Eso es así. Pero, como te digo, la confusión con la canasta o el uso inapropiado, o no sé si consciente, ¿no?, de que tiene que cubrir el salario mínimo en la canasta, sería lo ideal. Pero habría que calcular aquí, repito, el ingreso de los hogares, que no solamente, repito, obedece al salario necesariamente. Bueno, el gobierno, en la voz del propio presidente, se sintió satisfecho en una declaración pública de 280 y tantos mil, algo así, nuevos empleos que habían ingresado al sistema. Y si ingresan empleos, que son gente que van a recibir o a percibir ingresos fijos, esto puede equilibrar un poco más el tema de la canasta familiar. Es correcto. Claro, la principal fuente de ingreso de cualquier economía son los salarios. Los salarios. Eso está claro. Y como también el principal componente del producto, del PBI, es el consumo. Claro, claro. Pero el presidente destacaba que se sentía satisfecho porque en este último año, o sea, la encuesta se hace de septiembre a septiembre, ¿no? Último año de medición, se habían generado unos 222.497 puestos de trabajo, de los cuales 164.498 son empleos formales. O sea, la mayor parte de estos empleos son formales. Sí. Bueno, lamentablemente la composición del empleo nuestro, el mercado laboral, alrededor del 56% es informal. Pero repito, son formas de ingreso. Sin embargo, se está organizando mucho con el tema de las pymes y las organizaciones de las pymes. Se está tratando de organizar un poco para bajar ese alto nivel. Pero es que en América, en la región es alto como quiera. No, yo no quiero decir que se vaya a eliminar, pero estoy diciendo que está como tratando de organizarse. Va a ser difícil reducirlo porque el problema es que la idea que nosotros tenemos, ya lo hemos analizado otras veces en este programa, es que salario informal es salario de mala calidad. Esa es la idea que uno se hace, ¿no? Pero hay muchos trabajadores desde la casa que no pertenecen, no están empleados formalmente, pero que podrían estar generando ingresos superiores a lo que son los salarios formales. Incluso los técnicos que hacen una serie de trabajo a veces ganan mucho más que cualquier otro. Son casi, yo te diría que habría que considerar casi como microempresarios. Sí, así es. Entonces, esa composición del salario, como te digo, de todos modos aquí mejora bastante, porque son 164, 165 prácticamente, ¿no? Sí vi un dato, tú también tienes que haberlo visto, titular en los periódicos, que el 65% de los empleos formales están concentrados en el Gran Santo Domingo. Sí, como es lógico. Gran Santo Domingo y quizás en Santiago y punto. Como capital del Cibao. En el este probablemente, ¿no? Bueno, en el este sí, por el desarrollo turístico, de turismo. Sí, y la zona franca que están en todo el país, pero sobre todo la mayor parte están de aquí, Santiago. Pero hablando precisamente de las zonas francas, vi también el dato de cómo ha disminuido los ingresos por exportación, cómo han disminuido las exportaciones, y atribuyen una gran parte al tema del cierre de la frontera con Haití. O sea, el comercio con Haití le ha provocado esa merma importante a las exportaciones dominicanas. Sí, efectivamente las exportaciones dominicanas cayeron los primeros 10 meses, ¿no? En un 4%. O sea, estamos hablando de que lo que llevamos acumulado en los primeros 10 meses son 10.034 millones. O sea, promedio de $1 millón mensuales. De ese porcentaje, todos sabemos que la zona franca representa más del 60%, ¿no? En las exportaciones nacionales, el otro 40%, 60, 40, 35, 40, lo que fluctúa entre nacionales
y zona franca, ¿no? En el caso de la zona franca no se han caído, mantienen un nivel de crecimiento de 3.26%, con un monto exportado de 6.743 millones de dólares, ¿no? Pero lamentablemente las exportaciones nacionales han caído en un 16.37%. Muy duro. Incluyendo aquí, se piensa en principio que básicamente ha sido por el problema Haití. No, sí, por la frontera. Es que los metales, los minerales, que representan casi la mitad de las exportaciones sí. nacionales, En un momento determinado fue el principal. Cayeron en un 19.45%. Los dos destinos principales de las exportaciones nuestras son nacionales, me refiero. Suiza, tú dirás, ¿pero por qué Suiza? Por el oro. Que el oro se va a refinar a Suiza. Tú no vendes oro porque lo sacaste de un país. Sí. Hoy lo vende en una calle de Nueva York. Eso es por la refinería, igual que los chocolates. Sí. Entonces, con respecto a Haití, sí, ahí hemos perdido también unos... Haití representa el segundo mercado exportador de República Dominicana. Y esas formal, exportaciones... porque si lo metemos a lo informal, sabrá Dios. Un 16.53% se han caído. Pero en el caso del oro y de los minerales ha caído también. 19. Los precios han caído también. Que eso afecta mucho, no solamente el volumen ha caído, sino también el monto exportado, ¿no? El de Haití todavía parece que sigue siendo crítico porque aunque en esta semana vi que se abrió el mercado, pero sí, con muy baja presencia haitiana. Y con muchos temores por lo que ha pasado en los días anteriores. Se mantiene probablemente un movimiento al margen, ¿no? Sí. Informal. Permisivo de lado y lado. Sí, pero eso tiene, además de que tiene un costo muy alto, ¿no? No creo que tenga el volumen tampoco. No, por ninguna forma. Y en algunos puntos nada más. Sí, o sea que el panorama de las exportaciones para este año no es el mejor. La zona franca sí se ha mantenido, pero fíjate, con muy tímido, 3.4%. La generación de empleo en zona franca anda por los 197,000, o sea, picando para los 200,000. Ha sido un poquito tímido el incremento de empleo en la zona franca. Por lo menos son empleos formales, ¿no? Pero, bueno, la semana que viene vamos a analizar lo que es el comportamiento del año, ¿no? Así es. Y ahí tendremos más datos sobre este particular. Pero yo no puedo dejar de que nos vayamos sin hablar de Milei. Porque ese es el acontecimiento económico del momento. Sí, no solamente... Porque está concentrado principalmente en la economía. Sí, pero no solamente para Argentina, sino que tendrá impacto. Lógico. Lo que ocurra con la política económica en Argentina va a tener un impacto sobre la región, ¿no? Y cuidado si más allá, porque Milei está tomando una economía. Primero que él fue claro, él dijo lo que iba a hacer. No ha sorprendido a nadie. No. Él dijo que hay que hacer una reforma fiscal y yo la voy a hacer. Contrario a lo que nos pasa a nosotros. Sí. Que nadie se atreva a tocarlo. Óyeme, es una economía que tiene un déficit fiscal de un 15%. Insostenible. Sí. Mira, las veces que nosotros hemos tenido que acudir al fondo, que por suerte de tanto ir al fondo aprendimos a salir del fondo. Pues tú recuerdas antes, ¿no? Sí. Esa era la tabla de salvación. Pero llegamos a tener déficit del 10%. Sí. Sin embargo, en los últimos tiempos es más moderado el déficit. 4, 3 y pico, 4, hasta 5 Aprendimos en un momento, hasta cierto punto a controlar nuestros déficits, ¿no? Aunque ya de a poquito se va incrementando el endeudamiento y tenemos que tomar carta en el asunto, eso no hay lugar a duda, ¿no? Pero lo cierto es que no hemos tenido que ir al fondo porque aprendimos de los ajustes que el fondo nos requiere, ¿no? Y que los impone. Claro, pero en el caso de Argentina, con una economía con un 15% de déficit fiscal, óyeme, hay que hacer una labor responsable. Y él dijo, yo voy a hacer esto. Pero además, él viene con la formación, de una escuela de pensamiento económico, ya lo analizábamos aquí anteriormente, de privatizar, de reducir el tamaño del Estado. Bueno, arrancó llevándose la mitad del gabinete. Y de los ministerios. De los ministerios. Se ahorró la mitad. Creo que de 18. De 18 se llevó 9. ¿Nosotros cuántos ministerios tenemos? 22, 23, con el de que se hizo de vivienda. Juventud, mujer, no sé cuánto. Todo eso te lo puedes resumir en un ministerio de la familia, por ejemplo, ¿no? De la vivienda. O sea, pero se está hablando de otro ministerio, de comunicaciones, creo que. Hacer de Indotel un ministerio de las comunicaciones.
Y habrá ahorita uno de tecnología. Bueno, hay uno de educación superior, de ciencia y tecnología. Sí. Pero fíjate, él comienza por ahí. También plantea, porque uno de la carga, y nosotros también tenemos una carga fuerte con lo que son las empresas de energía. Es un 1.3%. Sí. Hay un subsidio grande y una inversión muy grande. 1.3% del PBI de subsidio a ese sector. Entonces, él habla de reducir el tamaño del Estado. Porque ¿quiénes aportamos los recursos con que se maneja el Estado? Somos los contribuyentes. En la medida en que el Estado es eficiente, tú me dices que todas esas empresas del Estado, después de Trujillo, el Estado quedó aquí con más del 50%, lo que era el capital, el patrimonio, ¿no? Y de la generación del empleo también tenía una altísima proporción, por las circunstancias. Ahora, si esas empresas son eficientes y aportan y hacen transferencia al Estado, no, pero eso está perfecto. Y no sangran al Estado como no, eso estaría perfecto, ¿no? Claro. Estaría generando el empleo, estamos produciendo, ¿no? El problema es que muchas veces se convierten en el privilegio del monopolio, ¿no? Como eran cuando Trujillo, en definitiva, ¿no? Y lo otro es que también se sobrecargan de empleo. Entonces termina el Estado, sí. un Estado que representa una carga para el ciudadano. Y una carga para el Estado como tal. Claro, porque entonces no puede no puede ocuparse de lo que sí le compete, le corresponde, que es el gasto social, la infraestructura. Bueno, nosotros mismos estamos dedicando a gasto de capital menos del 15% ahora mismo. Sí, 13 y algo, 14. Porque hay que darle prioridad al pago de la deuda y a los gastos corrientes, sobre todo. Y parte de esos gastos corrientes, la transferencia, los subsidios. Yo no digo que no se hagan transferencias, no, es necesario. Claro. El gasto social es necesario. En niveles. No, y que mantengamos también los aportes a las personas que tienen menos oportunidades, una política social, porque eso contribuye a que la gente se esfuerce y se supere. Pero en la medida en que tú tienes margen para hacerlo, porque si no tienes margen para hacerlo, no lo va a poder hacer. Entonces, lo primero que él plantea es privatizar empresas, reducir eso. Y lo otro, óyeme, una inflación de un 160%. Eso necesariamente tiene que corregirlo. Sí. Pero podrá hacerlo. Mira, tendrá que hacerlo, porque es que no puede seguir la economía así. Ya lleva un 40% de la población en situación de pobreza. Entonces, ese deterioro va a ser mayor, porque es que se está financiando con emisiones del Banco Central. Y eso puede llevarlo a una hiperinflación. ¿Y su estado de relación, por ejemplo, con Brasil? Que estaban hablando de hacer una moneda única, de tener ciertos intercambios. Mira, con la moneda no hay que inventar. Con la moneda, lo de la moneda única eran los anteriores, la administración anterior, sí. ¿no? Pero con eso no hay que inventar mucho. Lo que él plantea es sencillamente, después que se estabilice, ¿no? Primero la reforma fiscal, que lo dijo, y después que se estabilizaba, entonces evaluar la posibilidad de adoptar el dólar como moneda. Estabilizarlo? Sí, porque ya cuando tú tienes una moneda que tú no puedes controlarla, que tú no puedes financiarte emitiendo, entonces necesariamente tienes que ajustar. Yo anunciábamos los otros días que todos los países que tienen el dólar como moneda en la región, Panamá, El Salvador, Ecuador, todos tienen inflación baja. Porque gran parte, no digo que sea la única causa, gran parte de los problemas inflacionarios en nuestra región es la irresponsabilidad de los gobiernos emitiendo dinero para cubrir déficit. Y obviamente eso se va a ir a lo que es la inflación. Lo que me preocupa de mi ley es el anuncio de la eliminación de subsidios, entre ellos, por ejemplo, a las universidades, a los estudiantes, y eso puede estallar o provocar estallidos sociales. Y en una situación económica de constreñimiento, una inestabilidad política y estallidos sociales, eso puede... No, la parte política le va a ser muy difícil manejarla. Claro. Pero hay alternativas. Tú puedes, en este caso, lo que dice es darle un cupón, o sea, que el estudiante cubra o devuelva al Estado lo que recibe. Porque los estudios universitarios, la prioridad en economía cuantitativa son los estudios y la formación básica, ¿no? Entonces, en la enseñanza superior tú puedes establecer un plan de cupón. Estados Unidos lo tiene también, hubo que perdonarlo los otros días, ¿no? Claro.
Pero vamos a ver, es muy complejo, como te digo. Tiene una tarea muy grande por delante, pero si le sale bien, si consigue el apoyo y lo logra, entonces esto puede dar un giro, no solamente en lo económico, en la política económica de la región, sino también en lo que se refiere a la política propiamente hablando. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Don Carlos, tenemos cita la semana que viene. Sí, así señor. Es, si Dios quiere. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El mundo de las internacionales nos los presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. Estados Unidos seguirá suministrando armas a Israel hasta que se deshaga por completo del movimiento radical palestino Hamas. Así lo afirmó el presidente estadounidense Joe Biden en una recepción en la Casa Blanca con motivo de la celebración de la festividad judía de Hanukkah. El expresidente de Argentina, Mauricio Macri, desestimó la idea de aplicar una dolarización en el país y abogó por una moneda común para los estados que integran el Mercosur. Tenemos que avanzar en una unificación monetaria con Brasil. La moneda única fortalecería más a la Argentina inicialmente, pero a los dos países a largo plazo, consideró el exmandatario. En una presentación urgente, el fiscal federal Jack Smith instó a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos a pronunciarse rápidamente sobre la afirmada inmunidad del expresidente Donald Trump. Smith argumenta que la decisión es crucial para determinar si un expresidente puede ser perseguido por delitos cometidos durante su mandato. El gobierno de Perú tomará una decisión sobre el caso del expresidente Alberto Fujimori, presidente entre 1990 y el 2000, quien fue excarcelado la semana pasada después de que el Tribunal Constitucional emitiera una resolución sobre el pedido que presentó uno de sus integrantes para que se anule la orden que la semana pasada permitió su liberación. Sí, llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche aquí por Color Visión. Yo soy Rudy González. Tenemos una cita mañana aquí en Color Visión nueva vez. Hasta la próxima.